Apostó $1.000.000 a que su hijo era mejor jinete que el hijo de la cocinera. Lo que pasó lo dejó en bancarrota. El grito de don Aurelio Mendoza retumbó en los establos como un trueno en noche clara. Había encontrado a Tomás, el hijo de su cocinera, montando a Relámpago, su caballo más valioso. El muchacho de 17 años no tuvo tiempo de explicar nada. Aurelio lo jaló del brazo y lo arrastró por el patio de la hacienda hasta el salón principal, donde 20 invitados de la alta sociedad bebían coñac y celebraban el cumpleaños del hacendado. «Miren lo que encontré», anunció Aurelio lanzando a Tomás al suelo de mármol. «Un ladrón, el hijo de mi cocinera robándome mis caballos». Tomás intentó levantarse, pero Aurelio lo empujó con el pie. «Yo no robé nada, patrón. ¿Solo estabas qué? ¿Jugando al jinete?» Aurelio soltó una carcajada cruel. «Mírenlo bien, señores. Este mugroso cree que puede montar como la gente decente». Los invitados observaban la escena con incomodidad. Algunos apartaron la mirada. Otros sonrieron con esa complicidad cobarde de quienes no quieren contradecir al poderoso. Rosa escuchó el escándalo desde la cocina. Cuando vio a su hijo en el suelo, el delantal cayó de sus manos. 20 años trabajando en esa casa. 20 años de silencio y obediencia. 20 años tragándose humillaciones para darle un techo a Tomás. Pero esto era diferente. «Mi hijo no es ningún ladrón», dijo Rosa desde el umbral. Aurelio giró lentamente. Nadie le hablaba así en su propia casa. Nadie. «¿Qué dijiste?» Rosa avanzó 3 pasos. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. «Que mi hijo no robó nada. Él solo montaba. Nada más». El silencio en el salón se volvió denso. Aurelio entrecerró los ojos. Una empleada contradiciéndolo frente a sus invitados. Esto no podía quedar así. Lo que estaba por proponer cambiaría la vida de todos los presentes, aunque ninguno lo sabía todavía. Aurelio caminó hacia Rosa con pasos lentos, saboreando cada segundo. Los invitados contenían la respiración. Don Fermín García, dueño de 3 ranchos ganaderos, dejó su copa sobre la mesa. Conocía esa mirada en los ojos de Aurelio. Era la misma que ponía antes de destruir a alguien en los negocios. «¿Así que tu hijo solo montaba?» Aurelio sonrió sin calidez. «¿Y se puede saber quién le dio permiso?» Rosa no respondió. «Eso pensé». Aurelio se volvió hacia sus invitados. «Señores, parece que tenemos aquí a un jinete excepcional. El hijo de la cocinera, nada menos». Las risas fueron tímidas, forzadas. «Mi hijo Rodrigo ha sido entrenado por los mejores jinetes de México», continuó Aurelio. «Ha ganado 3 competencias regionales. Pero claro, según esta mujer, su muchachito de establo puede compararse con él». Tomás se había puesto de pie. Tenía tierra en la ropa y vergüenza en la cara, pero no bajó la mirada. «Yo no dije eso, patrón». «Tú no dices nada. Los sirvientes no hablan aquí». Aurelio volvió a enfocarse en Rosa. «Dime una cosa, cocinera. ¿De verdad crees que tu hijo podría ganarle a Rodrigo en una carrera?» Rosa sintió las miradas de todos clavadas en ella. Sabía que debía callarse. Sabía que cualquier palabra empeoraría las cosas. Pero también recordó las noches que Tomás llegaba con los ojos brillantes, contándole cómo el viejo Crescencio le enseñaba a montar. Recordó lo que el anciano le había dicho una vez. «Tu hijo tiene un don que no se aprende. Nació para esto». «Sí», respondió Rosa. «Creo que mi hijo puede ganarle». El rostro de Aurelio se transformó. La burla dio paso a algo más oscuro. «¿Quieres apostar?» Él decía. Las palabras de Aurelio quedaron flotando en el aire como humo de cigarro. Don Fermín se removió incómodo en su asiento. La esposa del alcalde fingió interés en su copa de vino. Nadie quería ser testigo de
lo que estaba por ocurrir, pero nadie se atrevía a marcharse. ¿Apostar qué?, preguntó Rosa. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría dejar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, España, Italia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Francia, Panamá, Australia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Comenta para saludarte. Bendiciones para todos. Continuando con la historia, Aurelio chasqueó los dedos. Su asistente, un hombre flaco llamado Porfirio, apareció con papel y pluma. «Apostemos $1.000.000. Un murmullo recorrió el salón. Era una suma absurda, especialmente para una cocinera que ganaba menos en toda su vida. «Yo no tengo ese dinero», dijo Rosa. «Lo sé». Aurelio dictó mientras Porfirio escribía. «Si tu hijo pierde, trabajarás para mí. Sin sueldo el resto de tu vida. Cada peso que te he pagado en 20 años lo consideraré un préstamo. Morirás debiéndome». Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. Miró a Tomás. El muchacho tenía los puños apretados y los ojos húmedos de rabia contenida. «Y si mi hijo gana», dijo Rosa con voz que apenas reconocía como suya, «usted paga el $1.000.000». «Hecho». Aurelio firmó el documento con un trazo elegante. Luego extendió la pluma hacia Rosa. «Tu turno, cocinera». Las manos de Rosa temblaban. 20 años de servicio contra la humillación de su hijo, su libertad contra el orgullo de un hombre que nunca había perdido nada. Tomó la pluma. «Mamá, no tienes que...» «Cállate, mijo», Rosa firmó. Aurelio levantó el documento como un trofeo. «Señores, sean testigos. La carrera será el día de la fiesta patronal. En 3 semanas sabremos si los milagros existen». Las risas esta vez fueron más fuertes. Rosa tomó a Tomás del brazo y lo sacó del salón. Ninguno de los dos miró atrás. La cabaña de Crescencio estaba al fondo de la hacienda, donde los terrenos se volvían silvestres y el olor a establo se mezclaba con el de los pinos. Rosa tocó la puerta 3 veces. Tomás esperaba detrás de ella, todavía sacudiéndose la humillación de la noche. El viejo abrió con un candil en la mano. Debía tener más de 70 años, pero sus ojos conservaban una intensidad que desmentía su edad. «Ya me enteré», dijo Crescencio. «El patrón anda gritándole a todo el mundo. Necesito saber la verdad». Rosa entró sin esperar invitación. «¿Mi hijo puede ganar esa carrera?» Crescencio miró a Tomás. El muchacho sostuvo la mirada sin pestañear. «Llevo 3 años entrenándolo en secreto», confesó el viejo. «Cada noche, cuando todos duermen. Tomás tiene algo que no se enseña. Tiene el don». Rosa se dejó caer en una silla desvencijada. «¿Por qué nunca me dijiste?» «Porque sabía que te opondrías. Y porque...» Crescencio se detuvo, como si hubiera llegado al borde de un precipicio. «¿Por qué qué?» El viejo desvió la mirada hacia una caja de madera en el rincón. Rosa notó que sus manos temblaban ligeramente. «Porque tengo mis razones para querer ver a ese hombre humillado». Tomás se adelantó. «Crescencio, ¿qué pasó entre usted y don Aurelio?» El anciano no respondió. En cambio, sacó del armario unas riendas gastadas por el uso. «Mañana empezamos a entrenar de verdad. 3 semanas no es mucho tiempo, pero será suficiente». Miró a Rosa con una intensidad que la hizo estremecer. «Tu hijo va a ganar, te lo prometo». Había algo en su voz, algo más que confianza. Algo que sonaba a venganza largamente esperada. El despacho de Aurelio olía a tabaco y cuero viejo. Rodrigo entró cuando su padre lo mandó llamar. Tenía 21 años, espalda recta y la mandíbula firme de los Mendoza. Pero frente a su padre, toda esa compostura se
desvanecía. «Siéntate», ordenó Aurelio sin levantar la vista de sus papeles. Rodrigo obedeció. «¿Te enteraste de lo de esta noche?» «Todo el mundo habla de eso, padre». Aurelio finalmente lo miró. Sus ojos eran dos pozos negros sin fondo. «Vas a correr contra el hijo de la cocinera y vas a ganar». «Por supuesto que voy a ganar». «No me interrumpas». Aurelio se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar frente a su hijo. «Esto no es un juego de niños. Esto es el honor de nuestra familia. Si pierdes contra un mugroso de establo, seremos el hazmerreír de todo el norte». Rodrigo apretó los puños sobre sus rodillas. «No voy a perder. Más te vale». Aurelio se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de su hijo. «Porque si pierdes, te desheredo. ¿Entiendes? No verás un solo peso de mi fortuna. Vivirás y morirás como un don nadie». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «¿Me estás amenazando?», preguntó Rodrigo. «Te estoy informando». Aurelio volvió a su silla. «Mañana empieza tu entrenamiento intensivo. Contraté a don Fermín para que te prepare. 6 horas diarias hasta la carrera». «Don Fermín es un tirano». «Exactamente». Aurelio encendió un puro. «Ahora vete, y recuerda lo que te dije». Rodrigo se levantó. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «¿Qué pasa si descubres que el hijo de la cocinera es mejor que yo?» Aurelio soltó una bocanada de humo. «Imposible. La sangre siempre habla». Rodrigo salió sin responder, pero la pregunta quedó resonando en su mente mucho después de que la puerta se cerrara. El primer entrenamiento fue brutal. Don Fermín había llegado al amanecer con 3 caballos y una fusta que no dudaba en usar. Rodrigo montó durante 4 horas seguidas bajo el sol inclemente, mientras su padre observaba desde el corredor de la hacienda. «¡Más rápido!», gritaba Fermín. «Mi abuela muerta cabalga mejor que tú». Rodrigo apretó los dientes y espoleó al caballo. Sentía los músculos arder y la garganta seca, pero no podía detenerse. No con su padre mirando. «Otra vuelta, y esta vez sin rebotar como costal de papas». Los peones fingían trabajar mientras observaban de reojo. Algunos sentían lástima por el joven patrón. Otros disfrutaban en secreto verlo sufrir como ellos sufrían cada día. Al mediodía, Aurelio bajó al corral. Fermín detuvo el entrenamiento. «¿Cómo va?», preguntó el hacendado. «Tiene técnica, pero le falta hambre». Fermín escupió al suelo. «Los ricos nunca aprenden a ganar de verdad. No saben lo que es necesitar algo». Aurelio miró a su hijo, que bebía agua a grandes tragos. «Rodrigo». El joven alzó la vista. «¿Sí, padre?» «¿Escuchaste lo que dijo don Fermín?» «Sí». Aurelio caminó hacia él y le quitó el agua de las manos. «Entonces, demuéstrale que se equivoca. 3 horas más». «Padre, llevo desde las 6 de la...» La bofetada fue rápida y seca. Los peones desviaron la mirada. Fermín ni siquiera parpadeó. «¿Qué dijiste?» Rodrigo se tocó la mejilla ardiente. «Nada, padre, 3 horas más». Montó de nuevo. Pero algo había cambiado en sus ojos, algo que Aurelio no supo interpretar. La luna llena iluminaba el valle cuando Tomás llegó al punto de encuentro. Crescencio ya estaba ahí con 2 caballos ensillados. El viejo había elegido ese lugar específicamente, un claro oculto entre colinas donde nadie podía verlos. «Esta noche aprenderás algo que no está en ningún libro», dijo Crescencio. «Aprenderás a escuchar al caballo». Tomás montó en silencio. Durante 3 años había seguido las instrucciones del viejo sin cuestionar. Pero esta noche algo era diferente. Había urgencia en la voz de Crescencio. «Cierra los ojos», ordenó el anciano. «Siente el ritmo de su respiración. El caballo te dirá cuándo está listo para correr y cuándo necesita descansar. Si lo escuchas, nunca te fallará». Tomás obedeció.
Al principio solo sentía su propio nerviosismo, pero poco a poco algo cambió. Percibió el latido del corazón del animal bajo sus piernas. Sintió cómo los músculos se tensaban y relajaban. Era como si el caballo le hablara en un idioma sin palabras. ¿Lo sientes?, preguntó Crescencio. Sí. Bien, ahora abre los ojos y corre. Tomás soltó las riendas y el caballo salió disparado. No lo dirigía con las manos, sino con el cuerpo, con la intención. Volaron sobre el pasto como una sola criatura. Cuando regresó, Crescencio tenía los ojos húmedos. ¿Por qué llora?, preguntó Tomás. Porque me recuerdas a alguien. El viejo se limpió el rostro con brusquedad. Alguien que perdí hace mucho tiempo. ¿Quién? Crescencio montó su caballo y comenzó a alejarse. Eso no importa ahora. Lo único que importa es que ganes esa carrera. Tomás lo siguió, pero la pregunta quedó flotando en el aire nocturno sin respuesta. Doña Carmela Mendoza observaba desde su ventana cómo Rosa cruzaba el patio hacia la cocina. Llevaba 40 años casada con Aurelio. 40 años de lujos pagados con silencio. 40 años fingiendo no ver lo que su esposo hacía. Pero había cosas que no podía ignorar. Bajó las escaleras con su elegancia habitual y entró a la cocina. Rosa estaba preparando el desayuno. Al ver a la patrona se secó las manos en el delantal. ¿Se le ofrece algo, señora? Carmela cerró la puerta tras ella. ¿Por qué aceptaste esa apuesta? Rosa continuó trabajando. No tuve opción. Siempre hay opción. Carmela se acercó. Podrías haber callado. Podrías haber dejado que humillara a tu hijo y seguir con tu vida. ¿Usted hubiera hecho eso? La pregunta quedó suspendida entre ellas. Carmela estudió el rostro de Rosa. Los pómulos altos, los ojos oscuros, la forma de la nariz. Había algo familiar en esas facciones. Algo que la perturbaba. Desde hacía años. Mi esposo no pierde, dijo finalmente Carmela. Nunca. Si tiene que destruirte para ganar, lo hará sin pensarlo. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Rosa dejó el cuchillo sobre la mesa. Porque mi hijo merece una oportunidad de demostrar quién es, y porque hay deudas que necesitan pagarse. Carmela entrecerró los ojos. ¿De qué deudas hablas? Rosa volvió a su trabajo sin responder. Carmela la observó un momento más. Luego salió de la cocina con más preguntas que respuestas. Había algo que esa mujer no le estaba diciendo. Algo que tenía que ver con su esposo y con un pasado que Carmela sospechaba, pero nunca había confirmado. Y Aurelio encontró a Crescencio limpiando los establos del fondo, los que nadie usaba desde hacía años. El viejo no se inmutó cuando escuchó los pasos del hacendado. «Necesitamos hablar», dijo Aurelio. «Usted y yo no tenemos nada de qué hablar». Aurelio se recargó contra Dinatosin, la puerta, bloqueando la salida. «Te ordené hace 30 años que desaparecieras. ¿Por qué sigues aquí?» Crescencio continuó barriendo. «Me ordenó que me alejara de ella, y lo hice. Nunca dijo nada sobre irme de la hacienda. No juegues conmigo, viejo». Crescencio finalmente lo miró. Había odio puro en esos ojos cansados. ¿O qué? ¿Va a amenazarme como hizo hace 30 años? ¿Va a decirme que la lastimará si no obedezco? Aurelio avanzó un paso. «Estás entrenando al muchacho, lo sé. ¿Y qué si lo estoy? Quiero que dejes de hacerlo». Aurelio sacó un fajo de billetes del bolsillo. «Aquí hay suficiente para que vivas cómodo el resto de tu vida. Tómalo y vete antes de la carrera». Crescencio miró el dinero. Luego miró a Aurelio. Y entonces hizo algo que nadie había hecho en décadas. Le escupió en los zapatos. «Hay deudas que no se pagan con dinero», dijo el viejo. «Y hay victorias que valen más que cualquier fortuna». Aurelio se limpió el zapato con un pañuelo controlando la rabia.
Te vas a arrepentir de esto. Llevo 30 años arrepentido de no haberle partido la cara cuando tuve oportunidad. Aurelio salió del establo sin decir más, pero Crescencio notó algo en su expresión: miedo. Por primera vez en décadas, el gran don Aurelio Mendoza tenía miedo. Rosa no podía dormir. Salió de su cuarto en la casa de servicio y caminó hacia la cabaña de Crescencio. La puerta estaba entreabierta. Entró sin hacer ruido. El viejo dormía en su catre, roncando suavemente. Rosa buscó algo de agua y entonces la vio. Una caja de madera sobre la mesa, abierta. Adentro había papeles amarillentos, cartas viejas y fotografías. Tomó una de las fotos. Era una mujer joven, hermosa, con un vestido blanco. Abrazaba a un bebé recién nacido. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer de la foto era idéntica a ella. ¿Qué haces? La voz de Crescencio la sobresaltó. Viejo se había despertado y la miraba con una mezcla de pánico y tristeza. ¿Quién es esta mujer?, preguntó Rosa. Crescencio se levantó con dificultad y le arrebató la fotografía. Nadie. Una mujer que conocí hace mucho tiempo. Se parece a mí. No se parece. Crescencio. Rosa lo tomó del brazo. He trabajado en esta hacienda 20 años. Mi madre trabajó aquí antes que yo. Murió sin decirme quién era mi padre. Se detuvo, sintiendo que las piezas empezaban a conectarse. ¿Qué me estás ocultando? El viejo se zafó de su agarre y guardó la foto en la caja. Hay cosas que es mejor no saber. Tengo derecho a la verdad. Crescencio la miró largamente. Por un momento pareció que iba a hablar, pero entonces cerró la caja y le dio la espalda. Lo único que necesitas saber es que tu hijo va a ganar esa carrera. Lo demás ya no importa. Rosa salió de la cabaña con el corazón acelerado. Algo estaba pasando. Algo más grande que una simple apuesta. Y ella iba a descubrir qué era, aunque le costara todo. Rodrigo no encontraba paz. Llevaba una semana de entrenamientos brutales. Su padre lo trataba peor que a un peón, y el recuerdo de la bofetada le ardía más que la marca en la mejilla. Esa noche salió a caminar por la hacienda, buscando aire fresco. Los establos estaban en silencio a esa hora. O eso creyó hasta que escuchó el golpeteo de cascos en la distancia. Siguió el sonido hasta el corral trasero, el que nadie usaba. Lo que vio lo dejó inmóvil. Tomás montaba bajo la luna como si el caballo fuera una extensión de su cuerpo. No había esfuerzo en sus movimientos, no había tensión. Era pura fluidez, pura armonía. El muchacho y el animal se movían como si compartieran el mismo pensamiento. Rodrigo había entrenado toda su vida. Había tenido los mejores instructores, los mejores caballos, las mejores instalaciones. Pero nunca había logrado eso. Esa conexión, esa naturalidad. Crescencio observaba desde la cerca, dando instrucciones ocasionales. Rodrigo notó cómo el viejo miraba a Tomás. Con orgullo, sí, pero también con algo más. Algo que parecía dolor. ¿Quién anda ahí? La voz de Tomás lo sobresaltó. El muchacho había detenido el caballo y miraba hacia donde Rodrigo se escondía. «Soy yo». Rodrigo salió de las sombras. Crescencio se tensó, listo para defender a su pupilo. Pero Rodrigo levantó las manos. «No vengo a causar problemas». «Entonces, ¿a qué vienes?», preguntó Tomás. Rodrigo no supo qué responder. Había venido buscando al enemigo. Pero lo que encontró fue un espejo de lo que él nunca sería, por más que entrenara. A nada, mintió. Solo caminaba. Se alejó sin decir más, pero la imagen de Tomás montando quedó grabada en su mente. Y con ella, una certeza incómoda. Tal vez su padre había apostado contra el jinete equivocado. Don Fermín llegó al amanecer con un látigo nuevo. Rodrigo lo vio desde su ventana y sintió el estómago revuelto.
2 semanas más de esto. 14 días de gritos, golpes y humillaciones. El entrenamiento comenzó antes del desayuno. Fermín había diseñado un circuito de obstáculos que imitaba el recorrido de la carrera. Rodrigo debía completarlo en menos de 3 minutos. «Vamos, niño rico, mi perro corre más rápido». Rodrigo apretó los dientes y espoleó al caballo. Saltó el primer obstáculo, rodeó el segundo, aceleró en la recta. 2 minutos 40 segundos. Otra vez, y esta vez no me hagas perder el tiempo. Aurelio observaba desde el corredor, fumando su puro matutino. No decía nada. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente presión. Al quinto intento, Rodrigo logró 2 minutos 30. Fermín escupió al suelo. Mediocre, pero servirá. Mediocre. Rodrigo desmontó furioso. Acabo de romper mi mejor tiempo. Tu mejor tiempo no importa. Lo que importa es si puedes vencer al otro. Fermín se acercó hasta quedar a centímetros de su cara. ¿Has visto cómo monta el hijo de la cocinera? Rodrigo recordó la noche anterior, la imagen de Tomás volando sobre el pasto. No. Mentira. Fermín sonrió. Lo vi en tus ojos. Tienes miedo. No le tengo miedo a nadie. Deberías. Fermín le palmeó el hombro con fuerza innecesaria. Porque ese muchacho tiene algo que tú nunca tendrás: necesidad. Y la necesidad convierte a los hombres comunes en campeones. Rodrigo quiso responder, pero Aurelio lo llamó desde el corredor. «Hijo, ven aquí». El tono no admitía réplica. Rodrigo caminó hacia su padre, dejando atrás a Fermín y sus palabras venenosas. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El valle oculto se llenaba de niebla al atardecer. Crescencio había traído a Tomás ahí para contarle una historia que llevaba décadas guardada. Hace 40 años, comenzó el viejo mientras observaban el horizonte. Yo era el mejor jockey del norte. Gané más carreras de las que puedo recordar. Tenía dinero, fama, mujeres, todo lo que un hombre puede desear. Tomás escuchaba en silencio, sintiendo que estaba por descubrir algo importante. Pero entonces conocí a una mujer. Trabajaba en una hacienda cerca de aquí. Era la criatura más hermosa que había visto. Crescencio se detuvo, la voz quebrándosele. Me enamoré como un tonto. Y ella de mí. ¿Qué pasó? El viejo apretó los puños. El patrón de la hacienda también la quería. Era un hombre poderoso, acostumbrado a tomar lo que se le antojaba. Cuando se enteró de lo nuestro, me amenazó. Dijo que si no desaparecía, la lastimaría a ella. Tomás sintió un escalofrío. ¿Se fue? Me fui. Crescencio bajó la mirada. Fue el error más grande de mi vida. La dejé sola con ese monstruo, y cuando quise volver ya era demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? Crescencio no respondió directamente. Hay cosas que te voy a contar después de la carrera. Cosas que necesitas saber, pero que ahora solo te distraerían. Lo miró fijamente. Lo único que importa hoy es que ganes. ¿Entiendes? Necesito que ganes. Tomás asintió, aunque no comprendía la urgencia en la voz del anciano. ¿Quién era el patrón?, preguntó. Crescencio montó su caballo y comenzó a alejarse. Alguien que pronto pagará todo lo que debe. El sobre llegó sin remitente. Porfirio se lo entregó a Aurelio durante el almuerzo. El hacendado lo abrió con indiferencia, esperando otra factura o invitación social. Lo que encontró le heló la sangre, una fotografía antigua. Una mujer joven con vestido blanco, abrazando a un bebé. Al reverso, escritas con tinta descolorida, 2 palabras y una fecha. Elena, 1965. Aurelio sintió que el comedor daba vueltas. Se levantó bruscamente, tirando la copa de vino. ¿Está bien, señor?, preguntó Porfirio. Fuera, todos fuera. Los sirvientes desaparecieron. Carmela
Lo observó desde el otro extremo de la mesa. ¿Qué dice esa carta? No es asunto tuyo. Se encerró en su despacho y destruyó la fotografía en pequeños pedazos, pero la imagen quedó grabada en su memoria. Elena. 30 años sin escuchar ese nombre. 30 años convencido de que ese capítulo estaba cerrado. ¿Quién había enviado esto? ¿Qué querían? Abrió la caja fuerte y sacó un documento antiguo. Lo releyó por centésima vez. Era una confesión que había escrito años atrás, en un momento de debilidad, pensando en desahogarse. Nunca la envió. Nunca se la mostró a nadie. Pero ahora alguien sabía. Alguien conocía la historia de Elena. Alguien estaba jugando con él. Aurelio se sirvió un whisky con manos temblorosas. La apuesta del millón de repente parecía insignificante. Había fantasmas del pasado tocando a su puerta, y los fantasmas siempre venían a cobrar. Carmela encontró a su esposo en el despacho a medianoche. Aurelio había vaciado media botella de whisky y tenía la mirada perdida en la ventana. ¿Quién es Elena? Aurelio no se volvió. Nadie. Vi tu cara cuando abriste esa carta. No era la cara de un hombre que recibe noticias de nadie. El silencio se extendió entre ellos. Carmela cerró la puerta. Llevamos 40 años casados, Aurelio. He tolerado tus negocios sucios, tus empleadas, tus mentiras, pero nunca te había visto tan asustado. No estoy asustado. Entonces, ¿qué tienes? Aurelio finalmente la enfrentó. Sus ojos estaban inyectados de sangre y había algo salvaje en su expresión. ¿De verdad quieres saber? Se acercó hasta quedar frente a ella. ¿Quieres saber qué hice hace 30 años con una muchacha de la cocina? ¿Quieres saber por qué el viejo Crescencio me odia? Carmela no retrocedió. Ya lo sé. Aurelio parpadeó, descolocado. ¿Qué? Siempre lo supe. Los sirvientes hablan, Aurelio, susurran cuando creen que nadie escucha. Carmela se sentó en el sillón de cuero. Sé lo de Elena, sé lo del bebé, y sé que esa cocinera que tanto humillas probablemente es... Cállate. Tu hija. La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. No tienes pruebas de nada, dijo Aurelio. No necesito pruebas. Basta con ver cómo la miras cuando crees que nadie te observa. Basta con ver el parecido. Carmela se levantó. Lo que no entiendo es por qué alguien te manda esa foto ahora, justo antes de la carrera. Aurelio no respondió, pero ambos sabían la respuesta. Alguien quería destruirlo, y la apuesta era solo el primer movimiento. Rodrigo encontró a Tomás en los establos al día siguiente. El hijo de la cocinera cepillaba a su caballo con movimientos mecánicos, la mente claramente en otra parte. ¿Puedo hablar contigo? Tomás lo miró con desconfianza. ¿De qué? De la carrera. Rodrigo se recargó en la puerta del establo. Mi padre hará lo que sea por ganar. Lo sabes, ¿verdad? Y eso debería importarme. Debería preocuparte. Rodrigo bajó la voz. Escuché a Porfirio hablando con uno de los peones. Están planeando algo. Tomás dejó de cepillar. ¿Por qué me dices esto? Era una buena pregunta. Rodrigo había pasado la noche haciéndosela a sí mismo. La respuesta lo avergonzaba. Porque vi cómo montas, y porque sé que si ganas será porque eres mejor, no porque mi padre sea un tramposo. Tomás estudió su rostro, buscando la mentira. Tu padre te desheredará si pierdes. Lo sé. ¿Y aún así me adviertes? Rodrigo se encogió de hombros. Tal vez estoy cansado de ser el hijo de un hombre así. Antes de que Tomás pudiera responder, una voz los interrumpió. ¿Qué hacen ustedes dos juntos? Rosa estaba en la entrada del establo, los brazos cruzados. Nada, mamá, solo hablábamos. No tienes nada que hablar con él. Rosa tomó a Tomás del brazo. Vamos, Crescencio te espera. Se lo llevó sin mirar atrás, pero
Rodrigo notó algo en los ojos de Rosa cuando lo vio. Algo parecido al miedo, como si supiera que las conversaciones entre ellos dos podían desatar algo peligroso. Aurelio llegó a la cabaña de Crescencio con un maletín lleno de dinero, $200,000 en efectivo, suficiente para que cualquier hombre viviera cómodamente el resto de su vida. El viejo lo recibió sin invitarlo a pasar. ¿Qué quiere ahora? Terminar lo que debí terminar hace 30 años. Aurelio abrió el maletín. Todo esto es tuyo si dejas de entrenar al muchacho. Crescencio miró el dinero, luego miró a Aurelio. Su expresión era de asco puro. ¿Cree que todo se arregla con dinero? Todo se arregla con dinero. No, hay cosas que no se compran. Crescencio avanzó un paso, obligando a Aurelio a retroceder. ¿Sabe cuántas noches pasé pensando en Helena? ¿Sabe lo que se siente abandonar a la mujer que amas porque un cobarde con dinero te amenaza? Eso fue hace mucho tiempo. Para mí fue ayer. La voz de Crescencio temblaba de rabia contenida. Y cada día que he pasado en esta maldita hacienda ha sido para esperar este momento. El momento en que usted pierda todo. Aurelio cerró el maletín. Te vas a arrepentir. Ya le dije una vez, llevo 30 años arrepentido de no haberle roto la cara. Crescencio le escupió a los pies por segunda vez. Ahora lárguese de mi casa antes de que corrija ese error. Aurelio salió sin decir palabra, pero Crescencio notó cómo apretaba el maletín hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El hacendado estaba desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Esa noche Crescencio durmió con un machete bajo la almohada. Rosa interceptó a Tomás cuando volvía del entrenamiento nocturno. ¿Por qué estabas hablando con el hijo de Aurelio? Tomás se detuvo, sorprendido por el tono de su madre. Me advirtió que su padre planea algo. ¿Y le creíste? Sí. Rosa lo tomó de los hombros. Escúchame bien. Esa familia ha destruido todo lo que ha tocado. No puedes confiar en ninguno de ellos. Mamá, Rodrigo no es como su padre. Todos los Mendoza son iguales. Había algo en la voz de Rosa, algo más que preocupación maternal. Era miedo antiguo, arraigado. Prométeme que te mantendrás alejado de él. Tomás estudió el rostro de su madre. Había ojeras bajo sus ojos y arrugas que parecían haberse profundizado en las últimas semanas. ¿Qué está pasando? ¿Qué no me estás diciendo? Rosa apartó la mirada. Nada. Mentira. Algo pasa entre tú, Crescencio y don Aurelio. Algo más que una apuesta. El silencio fue respuesta suficiente. Después de la carrera, dijo Rosa finalmente. Te contaré todo después de la carrera, pero ahora necesito que te concentres en ganar. ¿Puedes hacer eso por mí? Tomás asintió, aunque las preguntas le quemaban por dentro. Al menos puedes decirme si la advertencia de Rodrigo era verdad. ¿Don Aurelio está planeando algo? Rosa lo miró con una tristeza que él nunca había visto. Aurelio siempre está planeando algo. Por eso tienes que ser mejor que cualquier trampa que pueda inventar. Porfirio llegó al despacho de Aurelio con un informe detallado. El viejo tiene una caja con documentos, fotografías antiguas, cartas, papeles que parecen importantes. Aurelio tamborileó los dedos sobre el escritorio. ¿Pudiste ver qué contenían? No, patrón. Crescencio no se separa de esa caja. Duerme con ella junto a la cama. El hacendado se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la cabaña de Crescencio al fondo de la propiedad. Quiero esa caja. ¿Cómo, patrón? El viejo está armado. No me importa cómo. Inventa algo, distráelo. Pero consígueme esos papeles antes de la carrera. Porfirio dudó. ¿Y si los documentos prueban?
Los documentos no prueban nada. Aurelio se volvió con ojos de acero. Porque van a desaparecer, ¿entendiste? Sí, patrón. Cuando Porfirio salió, Aurelio abrió de nuevo la caja fuerte, sacó su propia confesión y la releyó. Cada palabra era una condena, cada línea, evidencia de lo que había hecho. Fui un imbécil, murmuró. Debió destruir ese documento hace años, pero algo lo había detenido. Quizás la necesidad de dejar constancia de la verdad. Quizás el peso de la culpa que nunca había logrado sacudirse. Encendió la chimenea y lanzó el papel al fuego. Observó cómo las llamas devoraban su confesión, convirtiendo las palabras en cenizas. Lo que no sabía era que esa no era la única copia. Rodrigo había encontrado el documento días atrás, y lo había guardado en un lugar donde su padre nunca pensaría en buscar. El valle oculto parecía diferente esa mañana. Crescencio había traído a Tomás antes del amanecer, cuando la niebla todavía cubría el pasto como un manto fantasmal. «Aquí entrené hace 40 años», dijo el viejo. «Aquí gané la carrera más importante de mi vida». Tomás observó el terreno. Colinas suaves, una recta larga, curvas cerradas al final. «¿Qué carrera?» «Una que aposté todo. Mi dinero, mi futuro, mi orgullo». Crescencio desmontó y caminó hacia un árbol antiguo al borde del valle. «Y aquí también la perdí. No entiendo. El día que gané esa carrera conocí a Helena». La voz del anciano se suavizó al pronunciar el nombre. Ella había venido a ver la competencia. Cuando crucé la meta, nuestras miradas se encontraron, y supe que mi vida acababa de cambiar. Tomás se acercó. En la corteza del árbol había dos iniciales talladas, C y E, unidas por un corazón tosco. «¿Usted hizo esto?» «Ella lo hizo. Un mes después de conocernos». Crescencio tocó las letras con dedos temblorosos. «Me dijo que este lugar sería nuestro refugio. Aquí veníamos cuando podíamos escapar de la hacienda». «¿Qué pasó después?» El viejo guardó silencio un largo momento. Después vino Aurelio, y todo se destruyó. Tomás quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Crescencio lo detuvo. El anciano estaba mirando el árbol como si viera fantasmas. «Entrena», ordenó Crescencio, recomponiendo la firmeza en su voz. «Usa este valle como usé yo hace 40 años. Aprende cada curva, cada desnivel. Y cuando llegue la carrera, imagina que Helena te está mirando». «¿Por qué?» «Porque ella te estaría mirando, si estuviera viva». Antes de que Tomás pudiera preguntar qué significaba eso, Crescencio montó su caballo y se alejó hacia el horizonte, dejando al muchacho solo con el eco de sus palabras. Faltaban 5 días. Aurelio había organizado una cena para los hacendados más importantes de la región. La excusa era celebrar las fiestas patronales. El verdadero motivo era humillar a Rosa una última vez. La cocinera servirá personalmente, anunció a sus invitados cuando llegaron. «Quiero que vean la cara de la mujer que apostó su libertad contra mí». Rosa entró al comedor con una bandeja de plata. Llevaba el mismo uniforme de siempre, vestido amarillo, delantal blanco, cofia almidonada. Pero su espalda estaba recta y su mirada no se apartó de Aurelio. «Vino tinto para los caballeros», dijo sin que le temblara la voz. Don Fermín García la observó con curiosidad. Había algo diferente en esa mujer. No parecía una sirvienta esperando su condena. Parecía alguien que guardaba un secreto poderoso. «Dígame, señora», dijo Fermín, «¿de verdad cree que su hijo puede ganar?» «Sé que va a ganar». Aurelio soltó una carcajada. «¿Lo oyen? La fe de las madres es conmovedora». Rosa sirvió el vino sin responder, pero cuando pasó junto a Aurelio, se detuvo un segundo más de lo necesario. «Mi fe no viene de ser madre», dijo en voz baja solo para él.
Viene de conocer la verdad. Aurelio palideció. Rosa continuó sirviendo como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Aurelio bebió hasta que la botella quedó vacía. Las palabras de Rosa le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué verdad conocía? ¿Cuánto sabía realmente? El miedo que había sentido con la carta anónima regresó multiplicado. Alguien estaba jugando con él, y ese alguien parecía conocer todos sus secretos. Rodrigo necesitaba respuestas. Llevaba semanas viendo a su padre comportarse de manera extraña. Las reuniones secretas con Porfirio, las noches de insomnio, las miradas nerviosas hacia la cabaña de Crescencio. Esperó a que Aurelio saliera a supervisar los preparativos de la carrera. Luego entró al despacho. El escritorio estaba ordenado, como siempre, pero Rodrigo conocía los escondites de su padre. Revisó el cajón con doble fondo. Encontró dinero, documentos de negocios, escrituras de propiedades. Y entonces vio el sobre. Estaba escondido detrás de un panel falso, en el compartimento que Aurelio creía secreto. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano. La letra era de su padre. Declaró que en el año 1965 mantuve relaciones con Elena Gutiérrez, empleada de esta hacienda. De dicha relación nació una niña que fue entregada en adopción sin el consentimiento de la madre. Obligué a Elena a firmar documentos falsos y amenacé a Crescencio Durán, su amante, para que abandonara la región. Esta confesión la escribo como testimonio de mi culpa, aunque probablemente nunca tenga el valor de hacerla pública. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena. Crescencio. Una niña nacida en 1965. Rosa tenía alrededor de 60 años. Había trabajado en la hacienda toda su vida, como su madre antes que ella. La matemática era simple y devastadora. Rodrigo copió la carta palabra por palabra en su libreta. Luego devolvió el original a su escondite. Salió del despacho con el peso de una verdad que cambiaba todo. Su padre no solo era cruel, era un monstruo que había destruido familias enteras para ocultar sus pecados. Y Tomás, el hijo de la cocinera, probablemente era su sobrino. Esa noche alguien entró a los establos donde dormía el caballo de Tomás. Crescencio escuchó el ruido desde su cabaña. Tomó el machete y corrió. Encontró a uno de los peones de Aurelio vertiendo algo en el bebedero del animal. ¿Qué haces? El hombre se volvió sorprendido. Intentó correr, pero Crescencio era más rápido de lo que aparentaba. Lo derribó con un golpe seco del mango del machete. ¿Qué ibas a darle al caballo? El peón temblaba. Nada, viejo, solo agua. Crescencio acercó la hoja a su cuello. «¿Mientes? ¿Qué le mandó Aurelio?» El silencio fue suficiente respuesta. «Lárgate y dile a tu patrón que si vuelve a intentar algo, no será el caballo el que amanezca envenenado». El hombre huyó tropezando en la oscuridad. Crescencio revisó el bebedero. Olió el líquido y reconoció el aroma amargo. Era un purgante fuerte, suficiente para debilitar al animal durante días. Vació el agua y la reemplazó con agua limpia. Luego trajo su catre al establo y se acostó junto al caballo. «Tranquilo, muchacho», le susurró al animal. «Nadie te va a hacer daño». Pero Crescencio no durmió. Se quedó vigilando con el machete en la mano, pensando en Aurelio y en todo lo que ese hombre le había arrebatado. Faltaban 4 días. 4 días para que la deuda finalmente se cobrara. Y Carmela encontró a Rosa en la capilla de la hacienda. La cocinera estaba arrodillada frente al altar, con los ojos cerrados y las manos unidas. ¿Rezando por tu hijo? Rosa no se inmutó. Rezando por todos. Carmela se sentó en la banca de atrás. El silencio de la capilla las envolvió.
Tengo algo para ti. Sacó un sobre grueso de su bolso. Suficiente. Dinero para que te vayas con Tomás antes de la carrera. Pueden empezar de nuevo en otra parte. Rosa finalmente abrió los ojos. ¿Por qué haría eso? Porque Aurelio no va a dejarte ganar. Hará lo que sea necesario para destruirte. Ya lo intentó. Crescencio detuvo a sus hombres anoche. Carmela palideció. ¿Qué? Su esposo mandó a envenenar el caballo de mi hijo. Rosa se levantó y caminó hacia Carmela. ¿Sabía usted? No, te juro que no. Rosa estudió su rostro. Vio la vergüenza, el cansancio, las décadas de complicidad silenciosa. Tome su dinero y váyase, señora. Mi hijo va a ganar esa carrera limpiamente, y cuando lo haga, su esposo pagará mucho más que $1.000.000. ¿Qué quieres decir? Rosa recogió su rebozo y caminó hacia la puerta. Que hay verdades que el dinero no puede enterrar. Salió de la capilla sin mirar atrás. Carmela se quedó sola, sosteniendo el sobre de dinero rechazado y preguntándose qué otras bombas estaban a punto de estallar. La noche antes de la carrera, Rodrigo buscó a Tomás en los establos. Lo encontró cepillando a su caballo, hablándole en voz baja, como si el animal pudiera entenderlo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Tomás no dejó de cepillar. ¿Otra advertencia de tu padre? No, esto es diferente. Rodrigo se acercó. ¿Sabes quién es realmente Crescencio? Tomás se detuvo. Es mi entrenador. Es más que eso. Rodrigo dudó antes de continuar. ¿Nunca te has preguntado por qué un ex-jockey famoso vive en una cabaña miserable al fondo de la hacienda? ¿Por qué lleva décadas aquí sin razón aparente? Él me dijo que tiene sus razones. ¿Te dijo cuáles? Tomás negó con la cabeza. Rodrigo sacó la libreta de su bolsillo, la abrió en la página donde había copiado la confesión de su padre. Lee esto. Tomás leyó en silencio. A medida que avanzaba, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo más profundo. Cuando terminó, sus manos temblaban. Esto dice que mi abuela era la madre de Rosa y Aurelio. Rodrigo no pudo terminar la frase. Es mi bisabuelo. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Tomás se apoyó contra la pared del establo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Crescencio lo sabe? Creo que siempre lo supo. Por eso nunca se fue. Tomás recordó las miradas del viejo, la forma en que lo trataba, el brillo de sus ojos cuando hablaba de Elena. ¿Por qué me dices esto ahora? Rodrigo guardó la libreta. Porque mañana vas a ganar esa carrera, y cuando lo hagas, mi padre va a intentar negarlo todo. Quiero que tengas pruebas. El día de la fiesta patronal amaneció despejado. Desde temprano, la hacienda se llenó de visitantes. Llegaron familias del pueblo, hacendados vecinos, comerciantes, curiosos. Todos querían ver la carrera que había sido tema de conversación durante semanas. Se instaló la pista en el potrero grande, un circuito de 1 kilómetro con curvas cerradas y una recta final frente a la casa principal. Las gradas improvisadas se llenaron en minutos. Aurelio recibía a los invitados con sonrisas calculadas. Vestía su mejor traje y llevaba un puro encendido que no dejaba de fumar. Parecía confiado, pero quienes lo conocían notaban el tic nervioso en su mandíbula. Carmela permanecía a su lado, cumpliendo su papel de esposa perfecta. No habían hablado desde la confrontación en la capilla. No tenían nada que decirse. Rodrigo se mantuvo apartado, observando los preparativos desde la sombra del corredor. Llevaba la libreta en el bolsillo interior de su chaqueta. El peso del secreto lo abrumaba. En los establos, Crescencio ayudaba a Tomás a prepararse. El muchacho estaba nervioso, pero no por la carrera. ¿Es verdad lo que dice ese documento?, preguntó Tomás. Crescencio lo miró con sorpresa.
¿Qué documento? Rodrigo me mostró una confesión de su padre, sobre Elena, sobre mi abuela. El viejo cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas. Sí, es verdad. Entonces, tú eres, después de la carrera. Crescencio lo tomó de los hombros. Te prometo que después de la carrera sabrás todo, pero ahora necesito que te concentres. Puedes hacerlo. Tomás asintió, aunque su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Por ella, dijo Crescencio. Gana por ella. Minutos antes de la carrera, Crescencio llevó a Tomás al rincón más alejado de los establos. Sacó del bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela. Esto perteneció a tu bisabuela. Elena lo llevaba siempre. Tomás desenvolvió la tela. Era un medallón de plata con una imagen de la Virgen de Guadalupe. En la parte de atrás, grabadas con letra diminuta, las palabras: «Para mi hija, con todo mi amor». ¿Cómo lo tienes tú? Me lo dio antes de que... Crescencio se detuvo, incapaz de continuar. ¿Antes de qué? El viejo se secó los ojos con el dorso de la mano. Elena murió poco después del parto. Complicaciones, dijeron los doctores, pero yo siempre supe que fue el corazón roto lo que la mató. Su voz se quebró. Le quitaron a su bebé, le quitaron su dignidad, le quitaron las ganas de vivir. Tomás apretó el medallón. Mi mamá no sabe esto. Rosa cree que su madre murió en el parto. Nunca tuvo el valor de decirle la verdad completa. Crescencio lo miró fijamente. Pero tú vas a darle algo que yo nunca pude darle: justicia. El sonido de la campana anunciando el inicio de la carrera llegó desde afuera. Es hora, dijo Tomás. Lleva el medallón contigo. Elena te estará viendo. Tomás se colgó el medallón al cuello y montó su caballo. Cuando salió del establo hacia la pista, sintió algo extraño. No estaba nervioso, estaba furioso. Y esa furia era más poderosa que cualquier miedo. La pista estaba rodeada de gente. Rodrigo y Tomás se alinearon en la salida, cada uno en su caballo, cada uno con sus propios demonios. Aurelio observaba desde el palco principal, junto a Carmela y los invitados distinguidos. El documento de la apuesta estaba sobre la mesa, junto a una botella de champán lista para celebrar. «¡Atención!», gritó el juez de salida. La carrera consiste en 3 vueltas al circuito. Gana quien cruce primero la meta. Tomás acarició el cuello de su caballo. Podía sentir el medallón contra su pecho, frío y reconfortante. Rodrigo lo miró desde su posición. «Buena suerte», dijo. «No necesito suerte». El juez levantó la pistola de salida. El silencio cayó sobre la multitud. En sus marcas. Los caballos resoplaron, sintiendo la tensión. Listos. Tomás visualizó el recorrido, las curvas que Crescencio le había hecho memorizar, la recta donde debía guardar energía, el tramo final donde todo se decidiría. El disparo rasgó el aire. Ambos caballos salieron como flechas. El rugido de la multitud llenó el valle. Tomás se inclinó sobre el cuello de su caballo, sintiendo el viento en la cara, el golpeteo de los cascos en la tierra. La primera curva llegó rápidamente. Rodrigo llevaba medio cuerpo de ventaja. La segunda curva igual. La recta, Rodrigo mantenía el liderato. Primera vuelta completada. Rodrigo adelante. Tomás escuchó la voz de Crescencio en su memoria. No te desesperes en las primeras vueltas. Guarda lo mejor para el final. Segunda vuelta. Rodrigo seguía adelante, pero su caballo comenzaba a mostrar signos de fatiga. Tomás se mantuvo detrás esperando el momento. Tercera vuelta. Última oportunidad. La recta final de la tercera vuelta se extendía como una promesa. Rodrigo llevaba ventaja, pero Tomás podía ver el cansancio en su caballo.
Los entrenamientos brutales de don Fermín habían cobrado su precio. Tomás recordó las palabras de Crescencio. El caballo te dirá cuándo está listo para dar todo. Y en ese momento sintió la señal. Un estremecimiento en los músculos del animal. Una urgencia en su respiración. El caballo estaba listo. ¡Ahora!, gritó Tomás y soltó las riendas. El caballo explotó con una velocidad que sorprendió a todos. Tomás se aplanó sobre su cuello, reduciendo la resistencia del viento. La distancia entre ellos y Rodrigo comenzó a acortarse. Medio cuerpo, un cuarto, cabeza a cabeza. La multitud rugía. Aurelio se había puesto de pie, la copa de champán olvidada en la mesa. Carmela apretaba los brazos del sillón. Fue en ese momento cuando Rodrigo miró a Tomás. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en esa mirada algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso. Rodrigo pensó en la confesión que llevaba copiada. Pensó en su padre y en todo lo que representaba. Pensó en la verdad que había descubierto y en lo que significaría si Tomás perdía. Tomó una decisión. Frenó su caballo. No mucho, apenas un tirón de riendas, pero suficiente. Tomás cruzó la meta primero. La multitud estalló en gritos, algunos de alegría, otros de incredulidad. Los peones y trabajadores celebraban. Los hacendados miraban con expresiones de shock. Rosa cayó de rodillas, llorando. Y Aurelio bajó del palco con una expresión que prometía destrucción. Aurelio cruzó la multitud como un toro enfurecido. La gente se apartaba a su paso, sintiendo la violencia que irradiaba de cada poro. Encontró a Rodrigo bajando de su caballo. Sin mediar palabra, le cruzó la cara con una bofetada que resonó en todo el potrero. «¡Traidor!», gritó Aurelio. «¡Cobarde! ¡Vergüenza de mi sangre!». Rodrigo no retrocedió. La mejilla le ardía, pero mantuvo la mirada fija en su padre. «Te dejaste ganar», Aurelio lo empujó. «Lo vi, todos lo vieron. Frenaste el caballo». «Sí». La admisión detuvo a Aurelio en hino lo seco. «¿Qué dijiste?» «Dije que sí. Frené el caballo». Rodrigo se irguió en toda su altura. «Porque no voy a ayudarte a destruir más vidas». El silencio era absoluto. Todos miraban. Nadie respiraba. «¿De qué hablas?». La voz de Aurelio temblaba de rabia contenida. Rodrigo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. «Hablo de Elena, hablo de Crescencio, hablo de la cocinera». Sacó la libreta. «Hablo de esto». Aurelio palideció. «¿Dónde conseguiste eso?» «En tu despacho». «¿Dónde guardas todos tus secretos?» Rodrigo abrió la libreta en la página correcta. «¿Quieres que lo lea en voz alta? ¿Quieres que todos sepan qué clase de hombre eres?» Aurelio intentó arrebatarle la libreta, pero Rodrigo fue más rápido. Retrocedió un paso, manteniéndola fuera de alcance. «Esto termina hoy, padre. Todo termina hoy». Y frente a 200 personas, frente al pueblo entero, Rodrigo comenzó a leer. Y la voz de Rodrigo cortó él. Silencio como un cuchillo. «Declaro que en el año 1965 mantuve relaciones con Elena Gutiérrez, empleada de esta hacienda». Murmullos recorrieron la multitud. Aurelio intentó moverse hacia su hijo, pero don Fermín y otros hacendados lo detuvieron, intrigados por lo que escuchaban. De dicha relación nació una niña que fue entregada en adopción sin el consentimiento de la madre. Rosa, todavía de rodillas donde había caído, levantó la mirada. Las palabras parecían flotar hacia ella en cámara lenta. «Obligué a Elena a firmar documentos falsos y amenacé a Crescencio Durán, su amante, para que abandonara la región». Crescencio emergió de la multitud. Sus ojos estaban fijos en Aurelio, con un odio de 30 años. «Esta confesión la escribo como testimonio de mi culpa, aunque probablemente nunca tenga el valor de hacerla pública». Rodrigo cerró la libreta. «Firmado, Aurelio Mendoza. Fecha,
1985. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como una ola, comenzaron las voces, preguntas, exclamaciones, acusaciones. «Es mentira», gritó Aurelio. «Mi hijo está mintiendo». «No estoy mintiendo, padre», Rodrigo lo enfrentó. «Y tú lo sabes». Rosa se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero caminó hacia Aurelio con una determinación que nadie le había visto. «¿Elena Gutiérrez era mi madre?» Aurelio no respondió. «Contéstame». Rosa gritó con una fuerza que sorprendió a todos. «¿Era mi madre?» El silencio de Aurelio fue más elocuente que cualquier palabra. Rosa se detuvo frente a Aurelio. Estaban tan cerca que podía ver las gotas de sudor en su frente, el tic nervioso en su mandíbula. «Toda mi vida», dijo Rosa con voz que apenas controlaba. «Me dijeron que mi madre murió dándome a luz, que no tenía padre, que era huérfana». Aurelio apartó la mirada. «No tengo nada que decir». «Claro que tienes». Rosa lo empujó sorprendiéndolo. «Me obligaste a servirte durante 20 años. Humillaste a mi hijo. Apostaste mi libertad como si fuera ganado». Carmela bajó del palco. Su rostro era una máscara de piedra. «Aurelio, diles la verdad». «Cállate». «No». Carmela se paró junto a Rosa. 40 años callándome, ya no más. Se volvió hacia la multitud. «Lo que dice esa carta es verdad. Mi esposo embarazó a una empleada cuando éramos recién casados. La obligó a entregar a la bebé. Cuando la muchacha murió, él hizo desaparecer todos los registros». Las voces de la multitud crecieron. Algunos gritaban insultos, otros exigían explicaciones. «La niña fue criada por otra familia de empleados», continuó Carmela. «Nunca supo la verdad. Creció trabajando en la misma hacienda donde nació, sirviendo al hombre que destruyó a su madre». Rosa sintió que el mundo daba vueltas. Todas las piezas encajaban de golpe. Las miradas de Aurelio, la forma en que Crescencio la protegía, los secretos que nadie explicaba. Soy su hija». Las palabras salieron como un susurro, pero todos las escucharon. «Sí», confirmó Carmela. «Eres la hija de Aurelio Mendoza». El caos se apoderó del lugar. La gente gritaba, se empujaba, exigía explicaciones. Aurelio intentó escapar hacia la casa, pero los peones que había maltratado durante años le bloquearon el paso. «Esto es mi propiedad», gritó. «Todos fuera. Porfirio, llama a la policía». Pero Porfirio había desaparecido. Los hombres que solían obedecer cada orden de Aurelio ahora lo miraban con desprecio abierto. Rosa permanecía inmóvil, procesando la revelación. Tomás corrió hacia ella y la abrazó. «Mamá, mamá, estoy aquí». Rosa lo miró como si lo viera por primera vez. «¿Tú sabías?» «Me enteré anoche. Rodrigo me mostró la confesión». Rosa buscó a Rodrigo entre la multitud. Lo encontró parado solo, alejado de su padre. «¿Por qué?», le preguntó. «¿Por qué leíste eso? ¿Por qué era lo correcto?» Rodrigo se acercó. «Porque no quiero ser como él». Aurelio lanzó una carcajada amarga. «Qué conmovedor. Mi hijo el traidor y la bastarda de la cocinera haciendo alianzas». El puñetazo vino de donde nadie lo esperaba. Crescencio había cruzado la multitud en silencio. Su puño, endurecido por décadas de trabajo, conectó con la mandíbula de Aurelio y lo derribó al suelo. 30 años, dijo el viejo parado sobre el hacendado caído. 30 años esperando hacer esto. Aurelio escupió sangre. «Maldito viejo, aún no termino». Crescencio se volvió hacia Rosa. «Hay algo más que necesitas saber». El silencio regresó. Crescencio caminó hacia Rosa con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo enorme. «Elena era el amor de mi vida», comenzó. «Nos conocimos cuando yo era jockey, y ella trabajaba en esta hacienda».
Nos enamoramos. Planeábamos huir juntos. Rosa escuchaba sin parpadear. Pero Aurelio la vio. La deseó. Y cuando descubrió lo nuestro, me amenazó. Dijo que si no desaparecía, la lastimaría. Crescencio bajó la mirada. Fui un cobarde. Me fui pensando que la protegía. ¿Qué pasó después? Aurelio la obligó a estar con él. Cuando quedó embarazada, la hizo firmar papeles renunciando a la bebé. Yo me enteré demasiado tarde. ¿Y mi madre, Elena? Crescencio cerró los ojos. Murió poco después del parto. No pudo soportar que le quitaran a su hija, a ti. Rosa sintió las lágrimas caer por sus mejillas. ¿Por qué te quedaste en la hacienda? Para cuidarte. Crescencio la miró con ojos llenos de un amor guardado por décadas. Nunca pude reconocerte. Nunca pude abrazarte como quería. Pero estuve aquí, todos los días, vigilándote, protegiéndote. Rosa comprendió entonces las veces que Crescencio aparecía cuando la necesitaba, los pequeños gestos de ayuda, la forma en que miraba a Tomás. Tú eres mi... Soy tu padre, Rosa. La voz del viejo se quebró. Y perdóname. Perdóname por no haber sido más valiente. Rosa cruzó la distancia entre ellos y lo abrazó. Por primera vez en 60 años, padre e hija se encontraron. El abrazo duró una eternidad. Cuando finalmente se separaron, Rosa tenía el rostro empapado en lágrimas, pero sus ojos brillaban con algo nuevo: entendimiento. Tomás se acercó a Crescencio. «Usted es mi abuelo». «Sí, muchacho». Crescencio le tocó la mejilla. «Eres la sangre de mi sangre. Lo supe desde la primera vez que te vi montar». «¿Por eso me entrenó?» «Te entrené porque tenías el don de tu bisabuela. Elena montaba como los ángeles». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Y te entrené porque quería que ganaras, que le demostraras a ese maldito lo que vale nuestra sangre». Rosa miró hacia donde Aurelio yacía en el suelo, todavía aturdido por el golpe. «Él es mi padre biológico», dijo, como probando las palabras, «pero nunca será mi familia». Se volvió hacia Crescencio. «Tú eres mi familia, siempre lo fuiste». Tomás los abrazó a ambos, 3 generaciones unidas por primera vez. A su alrededor, la multitud observaba en silencio respetuoso. Rodrigo miraba desde lejos. Carmela se le acercó. «¿Estás bien?» «No lo sé». Rodrigo observaba a su padre levantarse con dificultad, la ropa sucia, la dignidad destrozada. «Acabo de destruir a mi familia». «No, hijo». Carmela le tomó la mano. «Tu padre destruyó a nuestra familia hace mucho tiempo. Tú solo dejaste entrar la luz». Carmela caminó hacia Aurelio. Su esposo se había puesto de pie, pero parecía haber envejecido 20 años en minutos. «Carmela, podemos hablar de esto en privado». «Ya no hay nada privado». Carmela se quitó el anillo de matrimonio y lo dejó caer al suelo. 40 años, Aurelio. 40 años sabiendo quién eras y callándome. Tú sabías. Sí, lo sabía, y ese es mi pecado. Se volvió hacia la multitud. «Pero ya no más». Miró a Rosa. «Siento mucho lo que mi silencio te costó. A ti y a tu madre». Rosa no respondió. No había palabras que pudieran borrar décadas de dolor. Carmela regresó su atención a Aurelio. «Voy a divorciarme. Mis abogados ya tienen los documentos preparados. Me llevaré lo que me corresponde por ley». «No puedes hacerme esto». «Ya está hecho». Carmela comenzó a alejarse. «Disfruta tu hacienda, Aurelio. Es lo único que te queda». Aurelio miró a su alrededor. Sus invitados distinguidos se marchaban sin despedirse. Sus empleados lo observaban con desprecio. Su hijo no le dirigía la mirada. Estaba solo, completamente solo. «Esto no ha terminado», gritó. «Tengo abogados, tengo influencias». Pero nadie lo escuchaba. El hombre más poderoso del norte de México gritaba al viento, y el viento no respondía.
El documento de la apuesta seguía sobre la mesa del palco, junto a la botella de champán que nunca se abrió. Don Fermín lo tomó y lo examinó. Según este papel, Aurelio debe pagar $1.000.000. Aurelio se limpió la sangre del labio. Eso no es válido. La carrera fue un fraude. Mi hijo se dejó ganar. El documento no dice nada sobre las intenciones de los jinetes. Intervino el abogado del pueblo, un hombre mayor que había presenciado todo. Solo dice que quien cruce primero la meta gana, y Tomás cruzó primero. Exijo una investigación. ¿Investigar qué? Don Fermín se acercó a Aurelio. Todos vimos la carrera, todos vimos el resultado. Bajó la voz, y todos escuchamos lo que eres. Aurelio buscó apoyo entre los hacendados. Solo encontró miradas evasivas y espaldas que se alejaban. El pago debe hacerse hoy, continuó el abogado, frente a todos los testigos que firmaron el documento original. Rosa se adelantó. No quiero su dinero. Todos la miraron sorprendidos. Quiero algo mejor. Señaló hacia el horizonte, donde las tierras de la hacienda se extendían hasta perderse de vista. Quiero las tierras del este, las que su abuelo le robó a mi familia hace 3 generaciones. Aurelio palideció aún más. Esas tierras valen más de $1.000.000. Lo sé. Rosa lo miró sin pestañear. Considéralo un pago parcial por todo lo que nos quitaste. La noche cayó sobre la hacienda. Los últimos visitantes se habían marchado, dejando atrás un silencio que pesaba como plomo. Rodrigo empacaba sus cosas en su habitación. Una maleta pequeña, lo esencial. No quería llevarse nada que le recordara ese lugar. Carmela entró sin tocar. ¿A dónde irás? No lo sé. Lejos. Podrías quedarte conmigo. Voy a comprar una casa en la ciudad. Rodrigo negó con la cabeza. Necesito empezar de cero, madre, en algún lugar donde nadie sepa quién soy. Carmela se sentó en la cama. Lo que hiciste hoy fue muy valiente. No me siento valiente, me siento vacío. Es normal, acabas de perder a tu padre. Perdí a un monstruo. Rodrigo cerró la maleta. El padre que creía tener nunca existió. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Tomás quiere despedirse de ti, dijo Carmela. Está en los establos. Rodrigo bajó las escaleras por última vez. Encontró a Tomás cepillando al caballo que había ganado la carrera. Me voy, anunció Rodrigo. Lo sé. Tomás dejó el cepillo. Gracias por todo. No me agradezcas. Solo hice lo que debía hacer hace mucho tiempo. Se dieron la mano. Luego, impulsivamente se abrazaron. Cuida a tu madre, dijo Rodrigo, y a Crescencio. Lo haré. Rodrigo salió de la hacienda esa noche, caminando hacia la oscuridad con una maleta ligera y el peso de una nueva vida por construir. Y 3 semanas después, Rosa firmó los papeles de transferencia de tierras. El abogado del pueblo había trabajado rápido, presionado por la opinión pública que exigía justicia. Las tierras del este ahora le pertenecían. 200 hectáreas de campos fértiles que su bisabuela había cultivado antes de que el abuelo de Aurelio se las arrebatara mediante engaños legales. «Es tuyo», dijo el abogado entregándole la escritura. «Todo legal y registrado». Rosa sostuvo el documento con manos temblorosas. 60 años de vida, y por fin tenía algo propio. Tomás la acompañaba junto con Crescencio. El viejo se había mudado a la nueva propiedad, a una cabaña pequeña pero digna cerca de la casa principal. «¿Qué vas a hacer con tanta tierra?», preguntó Tomás. «Trabajarla, como lo hizo mi bisabuela». Rosa miró el horizonte. «¿Y tú vas a ayudarme?» «¿Yo? Eres el mejor jinete de la región. Vamos a criar caballos». Crescencio sonrió por primera vez en semanas. «Caballos de carrera, como los que yo entrenaba». Rosa lo tomó del brazo. «Como los que vamos a entrenar juntos».
Desde la distancia podían ver la hacienda de Aurelio, las ventanas oscuras, los campos descuidados. El hacendado no había salido de su casa desde el día de la carrera. Los rumores decían que bebía solo en su despacho, maldiciendo a todos los que lo habían traicionado. Rosa apartó la mirada. El pasado era el pasado. El futuro comenzaba hoy. Crescencio murió una mañana de primavera, 3 meses después de la carrera. Se fue mientras dormía, con una sonrisa en los labios que nadie le había visto en décadas. Rosa lo encontró al amanecer. Estaba sentado en su silla favorita, mirando hacia el este, donde el sol comenzaba a asomar. En su mano tenía la fotografía de Elena, la que Rosa había descubierto meses atrás. El funeral fue sencillo, pero multitudinario. Llegó gente del pueblo, de haciendas vecinas, jinetes que habían competido contra él en su época dorada. Todos querían despedir al hombre que había sacrificado su vida por amor. Rosa habló junto a la tumba. Mi padre vivió con un dolor que yo nunca conocí. Perdió al amor de su vida, perdió a su hija, perdió todo excepto la esperanza. Y esa esperanza lo mantuvo vivo 60 años. Se detuvo, controlando las lágrimas. Nunca me llamó hija, nunca me abrazó como padre. Pero estuvo ahí todos los días, cuidándome desde las sombras. Y eso vale más que cualquier palabra. Tomás depositó una flor sobre el ataúd. Abuelo, donde quiera que estés, espero que Elena te haya recibido. Espero que por fin estén juntos. Lo enterraron bajo el árbol del Valle Oculto, junto a las iniciales que Elena había tallado 60 años atrás. C y E, unidas para siempre. Esa noche, Rosa se sentó en el porche de su nueva casa, mirando las estrellas. Tomás se sentó a su lado. ¿Estás bien, mamá? Sí, mijo. Rosa sonrió. Por primera vez en mi vida, estoy bien. El viento sopló desde el este, trayendo el aroma de los campos que ahora eran suyos. En algún lugar, Rosa estaba segura. Crescencio y Elena cabalgaban juntos por praderas infinitas. Y en la hacienda abandonada del otro lado del valle, un hombre solo bebía en la oscuridad, pagando el precio de sus pecados con la peor condena posible: vivir consigo mismo. Así llegamos al final de la historia de hoy. No olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Bendiciones.